Qué hermoso es poder adorarle a nuestro Dios, qué hermoso es poder darle la honra y la gloria a Dios. En esta mañana damos gracias a Dios porque Él ha permitido que podamos nuevamente reunirnos a través de esta plataforma. Damos gracias a Dios por este clima. Estamos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a 13 grados centígrados. Y pues Dios nos da, así como nos da el frío, también nos da el abrigo para poder cubrirnos, y Él nos da el calor para que nosotros podamos también alimentarnos de su palabra en esta mañana. Agradecerle a todos los hermanos que se han comunicado a través de la plataforma Zoom, y aquellos que aún están todavía en sus hogares, que a través de este video, esta plataforma, pueda llegar la palabra de Dios a sus corazones. También esta mañana queremos iniciar dándole gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Marta Céspede, que está cumpliendo un año más de vida. Hermana querida, Dios la bendiga grandemente. Nos gozamos con tenerla siempre en nuestra vida. Que el Señor bendiga su vida, que todos sus proyectos, sus metas sean cumplidos conforme a la voluntad del Señor. Que a través de usted toda su familia sea bendecida. Amén. Gracias. Amén. Felicidades, hermanita. Amén. Gracias. Gracias. En esta mañana entonces vamos a iniciar nuestra reunión adorando y glorificando el nombre de Dios. Ahí donde estén voy a invitarles que inclinen su rostro y vamos a orar. Oremos. Bendito Padre eterno, Señor, una vez más estamos agradecidos por tus ricas bendiciones. Gracias, oh Dios, por el milagro de la vida, Señor, y gracias por permitirnos, Señor, compartir, Señor, tu palabra a través de esta plataforma, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, que están conectados, Señor, por vía Zoom, y aquellos, Señor, que a través de este video, Señor, van a escuchar tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, Señor, y que la palabra sea sembrada en sus corazones y dé fruto al 30, 70 y al 100% de su vida, Señor. Gracias, papá querido, por este tiempo maravilloso que tú nos permites gozar. Gracias, Señor, por el milagro de la vida, Señor, y gracias por darnos esta oportunidad nuevamente de ver un día más de tu creación. Declaramos victoria en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Padre celestial. Amén. Amén. Vamos a invitarles que abran su Biblia en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Del versículo 1 hacia adelante. Filipenses capítulo 2 del versículo 1 hacia adelante. Dice así la palabra de Dios. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué importante es entender la palabra de Dios, y mucho más cuando nosotros debemos obrar en el Señor. La palabra de Dios dice que antes nosotros debemos ser humilde y piadoso con los demás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que solamente en Cristo podemos encontrar nosotros consolación. En Cristo podemos encontrar nosotros solamente amor. En Cristo podemos tener esa comunión con el Espíritu Santo, y esto va a hacer que nosotros tengamos afecto extrañable y misericordia hacia los demás. Así como Cristo lo tuvo con nosotros, dice la palabra de Dios que también nosotros debemos tener con los demás.
Y completar el gozo sintiendo, dice, lo mismo y teniendo el mismo amor, unánimes y teniendo una misma cosa. Qué importante es esto, ¿no? Recuerden que Jesús vino, dijo, él vino, dice, para que nosotros experimentemos ese amor de Cristo y podamos sentir ese mismo amor que Cristo sintió por el prójimo, por la humanidad. Dice que también nosotros podamos sentir ese mismo amor a través de Cristo por nuestro prójimo. Para poder obrar en este mundo debemos experimentar el amor de Cristo en nuestra vida. Sin experimentar ese amor de Cristo, difícilmente yo voy a poder amar a mi prójimo. Recuerden que cuando Jesús vino, Él no vino, dice, a abogar la ley de Moisés, sino dice que vino a cumplirla. Pero sin embargo, Él la resumió y le dijo, la dio en dos pasos muy importantes, en dos grandes mandamientos. El primero le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo dijo, es semejante casi al primero. Le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Realmente el experimentar el amor de Cristo en nuestra vida hace que nosotros podamos vivir y cumplir estos dos grandes mandamientos con promesas que nos llevan hacia una vida eterna. El amar a Cristo, el amar a Dios y el amar a nuestro prójimo. Es importante entender esto en nuestra relación y últimamente en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos donde la gente necesita alimentarse de un verdadero amor, ¿ya? Alimentarse de un verdadero principio, de un verdadero afecto fraternal que la gente necesita escuchar, que la gente necesita experimentar. Y nosotros que hemos experimentado ese amor en Cristo, pues tenemos ese gran privilegio de poder compartir este amor que Cristo compartió con cada uno de nosotros, así también compartir con nuestro prójimo. Pero para ello dice que no debemos hacer nosotros las cosas por vanagloria ni por vanidad, sino cada día dice que debemos hacer las cosas con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué importante esto, ¿no? Nos lleva a nosotros a ver de que no solamente es compartir el amor, no solamente es compartir la palabra de Dios, sino también dice la palabra de Dios que debemos compartir las necesidades de los demás, ¿no? Si nosotros tenemos, pues, cosas que van a beneficiar a otras personas, pues, y la tenemos ahí, debemos compartirla también. Porque ese afecto fraternal, ese amor propio de Cristo nos lleva a nosotros a ser misericordioso y compasivo con los demás. Vuelvo a reiterar, dice la palabra de Dios, no lo hagamos por vanagloria ni por vanidad, sino considerándonos a nosotros mismos en esa familia, en ese prójimo, en esa persona que necesita experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas. ¿Ven? También dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, dice, que hubo también en Cristo Jesús. Y es importante entender y sentir ese mismo sentir que Jesucristo tuvo con los demás. Dice, nosotros debemos tener ese mismo sentir de Cristo con las demás personas. ¿Cuál era el sentimiento de Cristo? Él no vino a juzgar, dice, ni a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Y ese fue el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de que el mundo a través de él pueda llegar a tener una nueva comunión, intimidad con el Padre y garantizarse de una vida eterna después de la muerte. Entonces es importante que nosotros sintamos ese mismo sentir que tuvo Jesucristo. ¿Qué hacía Jesucristo en la tierra? Predicaba la palabra de Dios, hacía sanidades, hacía milagros, compartía el pan, compartía las necesidades con el prójimo y más que todo, él le demostraba ese amor sincero, ¿no? Al necesitado cubría su necesidad, a la persona que estaba atada, endemoniado, lo libertaba de esa esclavitud del demonio, y aquellas personas que necesitaban un milagro, ya sea físico o espiritual, Dios lo hacía. ¿Por qué? Porque amaba al prójimo.
Y la palabra de Dios dice que debemos tener ese mismo sentir, y mucho más en este tiempo. El cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Jesús se despojó, ¿no? Se despojó de ese privilegio que tenía como Dios. Y dice, se humilló a sí mismo en la condición de hombre para poder obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ya? Nuestro caminar en la vida cristiana es una carrera. Pablo lo decía, ¿no? Prosigo al supremo llamamiento de Dios. Prosigo esa carrera, ¿no? Hoy en día nosotros estamos en una carrera en la cual nos espera en la meta una corona de vida eterna. ¿Ya? Pero mientras estemos en esa carrera, dice que debemos nosotros siempre estar obedeciendo a la palabra de Dios, poniendo nuestra mirada en la meta, que es Jesucristo, y continuar, ya sea paso a paso o a trote o corriendo, pero continuar. ¿Por qué? Porque estamos en una carrera espiritual. Estamos en una carrera que nos lleva a una vida eterna en Cristo Jesús. Pero en esa carrera vamos a tener que compartir, tener que tener ese mismo sentir que Cristo tuvo con la gente. Ser humilde, ser honesto, ¿ya? Compartir las bendiciones que Dios nos da con nuestro prójimo y poder realmente alcanzar a las personas con el amor de Cristo, ¿no? Con la salvación, con el evangelio de Cristo, que es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación gratuita, ese regalo de Dios que nos garantiza una vida eterna. Entonces es importante, hermano, que así como Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, también la palabra de Dios nos convoca a que nosotros seamos fuertes espiritualmente, obediente en su palabra y hasta el día que nosotros pasemos por el valle de la muerte. Amén. Mientras estemos con vida, como decía Pablo, el vivir para mí debe ser Cristo. Y el morir, ganancia, ¿no? Pero mientras estemos con vida, entonces vivamos para Cristo. Él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y qué importante que podamos experimentar esto, ¿no? Qué importante poder expresar y decir que Cristo vive en nosotros, que ya nosotros no vivimos. O sea que el viejo Walter, la vieja naturaleza, murió. Hoy es una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida en Cristo Jesús nos va a llevar a nosotros a obedecer la palabra de Dios. Recuerden que el código de la honra es la obediencia. ¿Ya? Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, también vamos a ser honrados por su palabra. ¿Y cómo Dios nos honra con su palabra? A través de las bendiciones, a través de los milagros. La palabra de Dios dijo, ¿no? Que si nosotros buscamos a Cristo, ¿ya? Y la justicia de Dios, las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. Entonces son promesas de la palabra de Dios cuando nosotros obedecemos. Cristo obedeció, dice, hasta su muerte y muerte en la cruz, por lo cual, dice Dios también, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Qué gran privilegio, ¿no? Qué hermoso poder ser exaltado por nuestro Dios y, como decía Pablo, haber alcanzado la carrera, haber alcanzado la meta y ser coronado con la corona de vida eterna. Es muy importante, hermano, en nuestra vida. Es muy importante que nosotros seamos humildes en Cristo Jesús. Y lo demás se encarga el Señor. Dios se va a encargar de exaltarnos. Dios se va a encargar de respaldarnos con las bendiciones. Dios se va a encargar de respaldarnos con los milagros, con las sanidades, con todo lo que nosotros le pidamos. Jesús decía, ¿no? Todo lo que pidas al Padre creyendo en mi nombre, lo recibiréis. Entonces es importante, hermano, creerle.
Es importante sentir este mismo amor que Cristo tuvo por el prójimo, así nosotros debemos hacerlo por nuestra familia. Quizás tú te preguntarás quién es tu prójimo. Tu prójimo es aquella persona que está más próxima a ti, aquella persona que para casi todo el tiempo contigo. Quizás hay personas que ni saben si tú eres cristiano o tú has experimentado tu vida con Cristo, ¿ya? Entonces es importante, hermanos, revelar que Cristo mora en nosotros y dar a conocer que Cristo puede morar en los corazones de las personas y cambiar su vida con amor, con bendiciones, y más que todo que ellos lleguen a experimentar el amor de Cristo y se garanticen de una vida eterna en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando la persona tenemos ese encuentro con el Señor, pues realmente entramos a ese reino celestial y podemos confesar con nuestro labio que Jesucristo es el Señor y dueño y soberano de nuestra vida. Entonces es importante hacerlo, es importante gozar de ese privilegio de ser hijo de Dios. Es importante confesar con nuestro labio que Jesús es Señor y dueño de nuestra vida, y que solamente a través de Él nosotros podemos llegar a tener vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Debemos ser luminares en este mundo. Recuerden que Jesús decía, ¿no? Vosotros sois la luz y la sal de esta tierra. ¿Ya? La gente sin luz puede perderse, puede equivocarse, puede tropezarse y puede lastimarse, ¿ya? Porque no ve con claridad, ya anda en oscuridad. Pero si hay luz a su alrededor, entonces esa gente va a poder ver, va a poder caminar sin lastimarse, sin perderse, ¿ya? Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser esa luz para nuestro prójimo, esa luz para nuestra familia. Y es en estos momentos que la gente necesita escuchar palabra de Dios, necesita tener esperanza en Cristo Jesús, necesita escuchar sobre sanidad, sobre liberación, sobre administración, sobre vida eterna. Y es la gran oportunidad para nosotros compartir la palabra de Dios. Amén. Entonces es importante, hermanos, que nosotros gocemos de la palabra de Dios, pero que no seamos solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra de Dios. La fe nos lleva a nosotros a cumplir la palabra de Dios. La fe nos lleva a nosotros a ver el poder de Dios obrar en nuestra vida, a favor de nosotros, acompañándonos en cada momento que nosotros damos un paso en nuestra vida. Amén. Entonces confiemos en el Señor, descansemos en el Señor, esperemos en el Señor, y Él va a cumplir con sus promesas, con todo lo que Él dice en su palabra a favor de nosotros. Amén. Obedezcamos la palabra de Dios. Si el Señor dice que debemos andar en Él, confiar en Él, hagámoslo. Si el Señor dice que Él va a traer bendición a nuestra vida, Él lo hará. Si el Señor dice que ya trajo sanidad en el nombre de Jesucristo sobre nuestra vida, debo tomar esa sanidad en mi cuerpo, en mi familia, en mi prójimo. Amén. Entonces, todo lo que la palabra exprese, yo debo creerle y debo actuar conforme a la palabra de Dios en Cristo Jesús. Obedecer como Cristo lo hizo hasta su muerte en la cruz. Debemos obedecer hasta el día que nosotros dejemos de existir en este mundo, obedecer su palabra, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Amén. En este momento yo no sé cuáles son tus necesidades, yo no sé cuáles son tus preocupaciones, pero la palabra de Dios dice que debemos poner nuestras cargas y nuestras peticiones delante de Él. Entonces ahí donde esté, voy a invitarles que inclinen su rostro y vamos a poner nuestras necesidades. Si tú tienes en mente alguna persona que está padeciendo alguna enfermedad, dice la palabra de Dios que presenta esa petición delante de Él. Si tú tienes alguna necesidad, alguna carga, despójate de aquello y ponla delante del Señor. Confía en Él y Él hará, dice la palabra de Dios. Entonces ahí donde estén, inclinen su rostro. Tú que me estás escuchando a través de este video, si tú tienes alguna necesidad, ponla delante del Señor. Confía en el Señor.
y espera que el Señor va a obrar en tu vida. Entonces ahí donde estén, inclinen su rostro y oremos. Amén. Padre eterno, Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, oh Dios, por este tiempo maravilloso que tú nos permites compartir esta palabra. Gracias, oh Dios, porque tenemos un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios que escucha, un Dios que perdona, un Dios que es misericordioso, un Dios bondadoso y un Dios que está dispuesto a suplir toda necesidad, aunque no la merezcamos, pero tú estás ahí para ayudarnos, Señor, y bendecir nuestra vida. En esta mañana yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada hermano que está escuchando a través de esta plataforma, a través de este video, Señor, que seas tú, Señor, obrando con sanidad física, con sanidad espiritual sobre sus vidas, Señor. Si hay personas postradas en cama por esta pandemia, Señor, o cualquier otra enfermedad, cualquiera sea su origen, en el nombre de Jesucristo, de este lugar declaramos sanidad física, Señor, y proclamamos, Padre Celestial, que todo órgano, toda célula, Señor, dañada, Señor, es restaurada en el nombre de Jesucristo, Señor. Aunque andemos en valle de sombra, Señor, no temeremos mal alguno, porque tú, Señor, nos infundirás aliento. Tú, Señor, nos ayudará a vencer todo obstáculo y no temeremos al mal, a la noche, al mal nocturno, Señor, porque tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Tu palabra dice, Señor, que tú estarás y guiarás nuestra vida hasta el fin de los siglos, Señor. En esta mañana nos despojamos de toda carga, de todo problema, de toda necesidad, Señor, y la ponemos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios de poder, un Dios de milagro. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, declaramos, Señor, victoria en nuestro caminar. Declaramos que somos libres, Señor, de toda pandemia, de toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo, Señor, y declaramos que ninguna plaga, enfermedad tocará nuestra vida, nuestra morada, Señor, tocará nuestra familia, Señor, porque creemos en ti, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Padre Celestial, porque solamente tú puedes traer bendición a nuestras vidas. Bendecimos, Señor, también a aquellas personas que están escuchando a través de este video. Que tu palabra dé fruto al 30, 70 y al 100% de su vida, Señor. Que ellos puedan entregar su vida, Señor, y reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Gracias, papá querida. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo. Amén, Señor. Amén.